La clave del plan de Pipino era el Papa. El golpe de Estado debía contar con su bendición. Mis queridos abades, Fulrado y Burcardo, os comunico que, después de pensarlo detenidamente, he tomado la siguiente decisión sobre el futuro del reino franco. Es mejor que el rey sea el que tiene el poder y no aquel que ha perdido toda su potestad. Por eso, en virtud de la autoridad apostólica, el rey de los francos será desde ahora mayordomo de Palacio Pipino. El ambicioso Pipino desea tener un hijo para poder fundar su propia dinastía. Es un niño. En abril del 748, 4 largos años después de su boda con Bertrada, nació el ansiado primogénito. Desde la infancia, los dos se veían más como rivales que como hermanos. ¡Ya basta! Os he reunido aquí para que seáis testigos de mis últimas voluntades. Dividiré el reino de los francos entre mis 2 hijos. Os ruego que les seáis tan leales como lo habéis sido conmigo. Además, determino que tú, Carlos, reines en el norte de Neustria y Austrasia y en el oeste de Aquitania. A ti, mi querido hijo, te dejo el este de Aquitania, Borgoña, Provenza, Alemania y el sur de Neustria y Austrasia. Esta decisión es irrevocable. El reparto parece equilibrado a simple vista, pero Carlomagno se sintió perjudicado. Su reino se dispone en un semicírculo alrededor del de su hermano, por lo que se verá obligado a realizar viajes mucho más largos. Tras la muerte de Pipino, cada uno tomó posesión de la región del reino que le correspondía según la decisión paterna. Las coronaciones tuvieron lugar al mismo tiempo. Pero cada uno de los hermanos eligió una iglesia de su propio reino. Desde entonces, bueno, fue muy difícil mantener la paz entre los 2 reyes. Poco después de las coronaciones, estalló la lucha por la supremacía. El factor más importante en los éxitos militares de Carlomagno es simplemente el dinero. Gobernaba un estado con una economía en crecimiento. Contaba con un sector industrial pequeño, aunque importante, ya que le permitía fabricar armas y armaduras en grandes cantidades. Cuida de nuestros 2 hijos y protégete de mi hermano. No debes permitir que se haga con la corona. Carlomagno
Carlomagno no tardó tiempo en proclamarse único rey de los francos. Vinisteis a mí para pedirme que confirmara a los hijos del difunto Carlomán como sus herederos al trono franco. Hemos llegado a una conclusión y confiamos en que sea la correcta, con la ayuda de Dios. La corona del reino de Carlomán solo tiene un heredero legítimo, el rey Carlos. En Sajonia está demostrando que él es la verdad. Cada vez me parece más sorprendente la distancia que separa el hermoso reino de los lombardos de la corte de los francos. Deberíamos hacer algo para remediarlo. Con vuestro permiso, me gustaría presentaros a mi hija. Esta princesa se casará con Carlomagno, sellando una alianza con los lombardos que les permitirá rodear el reino de Carlomán desde el norte, el oeste y el sur. Ese es el plan. El único problema es el Papa, que desconfía de la alianza entre los enemigos de Roma, los lombardos, y sus protectores, los francos. Cometí un error. No debería haber accedido a ese matrimonio. Tenemos una valiosa alianza con la familia de tu esposa. ¿Qué quieres decir, Carlos? Quiero decir que yo soy el rey de los francos y que desde ahora yo tomaré todas las decisiones y que tu lombarda volverá con su pueblo de traidores. Cuando Carlomagno devolvió a casa a su esposa lombarda, sabía que iría a la guerra contra los lombardos, pero también sabía que en sus propias filas, en parte por culpa de su madre, la campaña contra los lombardos encontraría resistencia. Por lo tanto, tendría que eliminar esa resistencia para poder declarar la guerra contra los lombardos. Durante ese tiempo actuó como el rey soldado que era y organizó la campaña contra los sajones. En aquel tiempo un rey tenía que estar siempre en guerra. Esa era su principal ocupación, la guerra. En verano del año 773 comenzó la campaña contra los lombardos. El ejército de Carlomagno cruzó los Alpes en dos columnas, una por el valle de Aosta y otra dirigida por el rey por el Mont Cenis. Los dos grupos se encontrarían al oeste de Turín, en el valle de Susa. Ese era el plan. Los guerreros sajones de Viduquindo no tienen ninguna posibilidad frente a los francos. Carlomagno se niega a darse por vencido. Durante meses pone cerco a Zaragoza sin éxito. Es la primera derrota de su carrera militar. Es verdad, los soldados están débiles y no hay provisiones ni agua suficientes desde hace semanas. Muchos han enfermado y la insurrección ya no puede... ¡Silencio, margrave Roldán! ¿Cómo os atrevéis? ¡Ah! Carlomagno y Viduquindo sellaron un acuerdo de paz según el cual la clase alta sajona ganó influencia en el reino franco.
El caudillo rebelde se convirtió en un mito para la posteridad. Durante el reinado de Carlomagno, el reino franco alcanzó dimensiones desconocidas y llegó a ser la principal potencia de Europa. Llegó a anexionar incluso el poderoso Ducado de Baviera y partes del reino ávaro al este. Además, casi todas las regiones vecinas dependían políticamente de los francos. Con la ayuda de sus sabios, Carlomagno intenta hacer progresar el reino de los francos mediante una gran reforma educativa. Ya antes de Carlomagno, muchas personalidades del reino franco eran conscientes del grave abandono en que se encontraba la educación formal, es decir, el dominio del latín y la capacidad de leer y escribir textos en esa lengua. Carlomagno le dio a su hijo Pipino el mando en la campaña contra los ávaros. Seguramente fue una especie de prueba, y podemos decir que Pipino la superó con buena nota. La victoria contra los ávaros fue un gran éxito. El botín fue incalculable y supuso un gran impulso a la reputación de Carlomagno. Hay 7 carros llenos de oro. Y esto es solo la parte que te corresponde a ti. Los planes de Carlomagno para ser emperador maduraron poco antes del año 800. Las primeras trazas se encuentran en los anales imperiales, donde, si observamos con quién se relacionaba el rey, vemos aparecer de repente a todos los grandes gobernantes a partir del año 797. No solo el emperador de Bizancio, no solo el califa de Bagdad, no solo el emir de Córdoba, sino también otros más pequeños. Del norte de África, de Italia, todos aparecen de repente. Durante los 5 años siguientes, los anales imperiales muestran cómo se desarrolla todo. Es un gobernante que se comporta. La mañana de Navidad, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno recibió del Papa León III la corona de emperador, el título de Augustus Imperator Romanorum. Augusto, emperador de los romanos. La ceremonia sentó un precedente histórico. A partir de entonces, el Papa coronó a todos los emperadores durante siglos. ¡Carlos será emperador! ¡Larga vida al emperador! La administración de justicia recibió leyes unificadas. El dinero de plata pasó a ser la moneda aceptada en todo el imperio. Se mejoró el cultivo de cereales y frutales. Carlomagno promulgó leyes económicas que entraron en vigor en todo el patrimonio real. Dentro de su amplio programa de reforma cultural, Carlomagno creó escuelas también para laicos. Su máxima era: primero el saber y después el obrar. Carlomagno murió de una pleuritis a los 66 años. Después de 46 años en el trono, dejó un imperio enorme en las manos de su hijo, Ludovico. Como emperador, Ludovico Pío continuó las reformas de su padre, pero no consiguió preservar la unidad del imperio franco. Solo 30 años más tarde, el imperio fue dividido en 3 partes: Francia Occidental, el origen de la actual Francia; Francia Oriental, de la que nació el Imperio Alemán; y un reino central que siguió dividiéndose.